Saludos y bendiciones en este 28 de enero. Desconectamos para conectar con Dios por medio de la lectura de su palabra. En esta ocasión, otra porción del Evangelio de Mateo, el capítulo 18. Pero antes de decirles a qué porción me refiero, hay algo que es importante que reconozcamos, y es que el contexto importa. El contexto importa. Por contexto, desde luego, nos referimos a las situaciones que rodean algún evento o algún hecho que nos ayudan a comprenderlo mejor. Y digo esto porque en esta lectura nos encontramos con una parábola, una de las parábolas quizás más famosas, y me atrevería a decir que también de las más queridas, conocida como la parábola de la oveja perdida. La parábola de la oveja perdida esencialmente nos relata, o la relata Jesús, acerca de un pastor que tiene 100 ovejas. Cuando las cuenta, se da cuenta que falta una, deja a las 99 y se va por aquella que falta. La usamos cuando queremos hablar de el valor el valor, la alegría, cuando un pecador se arrepiente, la importancia que a Dios le da el hecho de que un pecador se arrepienta. Y generalmente la usamos cuando decimos que con que una persona se convierta, eso ya es más que suficiente. Pero el contexto importa. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, en el versículo 10, empieza la parábola o el relato de la parábola. De hecho, el versículo 10 nos da la ocasión por la cual Jesús da la parábola. Pero si vamos un poquito más atrás, vamos a ver que desde el versículo 1 empieza Jesús a desarrollar un argumento sobre el cual entonces cuenta la parábola a manera de un remate. Veamos el contexto. En el versículo 1, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo colocó en medio de ellos y les dijo: les aseguro que si no se convierten y hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos, y el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Pero el que lleve a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen al cuello una piedra de molino y la arrojaran al fondo del mar. Ay del mundo por los escándalos, es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del hombre por quien viene el escándalo. Si tu mano o tu pie te lleva a pecar, córtatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con 2 manos o 2 pies ser arrojado en el fuego eterno. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo y tíralo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida tuerto que con 2 ojos ser arrojado al fuego del infierno. Versículo 10. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre Celestial. Ese es el argumento que Jesús está presentando. Los discípulos llegan y le preguntan: ¿quién es el más grande en los cielos? Jesús agarra a un niño y les dice, básicamente, este es el más grande en los cielos. Si realmente se preocupan por saber quién es el más grande, es este niño. Reciban a los niños en mi nombre. Y después dice: el que lleva a pecar a uno de estos niños, es mejor que se muera. Así que si hay algo de ti que va a causar tu pecado o el pecado de alguien más, dice Jesús, córtatelo y tíralo lejos de ti. Es decir, haz lo posible, lo extremadamente necesario para evitar tú mismo pecar, pero en este contexto Jesús enfatiza causar que uno más pequeño, peque. Por eso dice que a el que lleve a pecar uno de esos pequeños que creen en mí, más le valdría que básicamente lo ahogaran en el fondo del mar. Ahora, por referirse a los pequeños, Jesús ciertamente se refiere a los niños, pero cambia la palabra para referirse no solamente a los niños, sino a los pequeños. No se refiere solamente de edad, sino de estatus social, a la gente que consideramos menos importante, a la gente que consideramos desechable, a la gente que consideramos fuera de nuestro grupo, fuera de nuestra influencia, a la gente que consideramos que no tiene poder o que no merece tener el poder, a la gente que hacemos a un lado y que menospreciamos. Y entonces Jesús dice: cuiden con menospreciar a nuestros pequeños. Y cuenta la parábola. Si hay un hombre que tiene 100 ovejas, se extravía una, deja a las 99 para ir por la extraviada y se alegra más por haber encontrado esa 99 que
esa extraviada que por las 99 que ya tenían. Que el versículo 14, del mismo modo el Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola, en este contexto, es que debemos cuidar de los pequeños. Debemos cuidar, sí, de los niños pequeños, sí, de la gente que consideramos sin importancia, de la gente que ha sido menospreciada por otros, de la gente que está en condiciones que son más deplorables o más bajas que las nuestras. Debemos cuidar y proteger a los más pequeños en cualquier sentido de la palabra, porque a ellos les interesa Dios, porque Dios es como ese pastor que sería capaz de dejarnos a nosotros, que tenemos todo, para ir a rescatar a ese pequeño que hemos dejado abandonado. Entonces, lo que la parábola nos quiere decir, y este capítulo, esta porción del capítulo nos quiere decir, es que tengamos cuidado en cómo tratamos a las personas, especialmente a las personas que son más pequeñas en cualquier sentido, a los niños, desde luego. ¿Qué valor les damos? ¿Qué dignidad les damos? ¿Estamos dispuestos a aprender de ellos, a seguir su ejemplo? ¿O no? ¿O los despreciamos? Y hay una advertencia muy dura ahí, ¿verdad? Pero el Señor se preocupa por los pequeños. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Que el Señor les bendiga.